Buenos días. Con Carlos Villarreal. En este caso vamos a comenzar entrevistando al ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Franque, al que damos la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, señor Franque. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. Mónica. Buenos días, ministro. Hemos visto y leído entrevistas con usted durante los últimos días en las que despliega un cierto optimismo sobre la evolución de los principales indicadores. Se refiere usted al empleo incluso, pero sobre todo a la inversión privada y el crecimiento del PBI. Y uno de los datos que ha dado es que se ha reunido usted con el presidente de la empresa minera Newmont, que le habría dicho que se aprestan a hacer una inversión de más de $2.000 millones en nuestro país, la más grande que esta gran empresa minera mundial tiene actualmente en cartera. Denos datos sobre eso, por favor. Cómo no, efectivamente, Newmont es una empresa internacional que tiene aquí el gran proyecto de Yanacocha con un socio local. Ellos hace varias semanas anunciaron a nivel mundial que comenzaban este proyecto que se llama Yanacocha Sulfuro por $2.100 millones. Ya la inversión ha comenzado. El miércoles o jueves me reuní con el CEO, con el gerente general a nivel mundial, y él me confirmó que ya la inversión ya comenzó. Ya están con las primeras fases de movimiento de tierras, construcción del campamento para ir avanzando con un proyecto. Es un proyecto de inversión que va a demorar solamente el proyecto de inversión unos 3-4 años de realizar la inversión para poder sacar todo ese mineral que está debajo de lo que ya han explotado anteriormente y que es rico en oro y en cobre. Ya el proyecto está en marcha y la idea es que en la primera fase van a invertir $500 millones en el primer año de inversión que ya comenzó. Sí, quisiéramos, ministro, ayer no pudimos terminar de desarrollar el tema por falta de tiempo. En el tema de la reforma tributaria y la reunión que usted va a sostener con representantes del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que debemos saber? Usted me señaló que se apuntaba a las grandes empresas y además son los representantes del fondo quienes manejan toda la información, digamos, de el tema de ingresos, salidas, y que esto iba a ayudar muchísimo para poder reformar de una manera más conveniente para el país el tema de impuestos. ¿Cómo va a funcionar esto? Es decir, ¿a dónde apuntan las preguntas y los problemas que nosotros tenemos precisamente para terminar con una reforma tributaria? Mira, hay varios objetivos en esta propuesta de reforma tributaria. Uno de los más grandes es efectivamente tener mayores ingresos fiscales para destinarlos a la salud, la educación, el agua potable que necesita nuestro pueblo, los caminos rurales, ¿no?, que son una gran necesidad. Y para esto tenemos un gran objetivo, que es reducir la evasión y la elusión. Ahí hay una serie de medidas que se pueden tomar, tanto de administración como de política tributaria. ¿Tenemos porcentajes más o menos de evasión e ilusión, es decir, en términos amplios? Sí, por ejemplo, el impuesto a la renta se paga apenas la mitad del impuesto a la renta de lo que se debería, la mitad. La mitad se evade o elude. Y han visto ustedes, hace poco han salido lo que se llaman los Pandora Papers ahora, sí, donde se muestra todo este tema del uso de los paraísos fiscales, por ejemplo. Es un tema en el cual felizmente a nivel internacional se está avanzando, todavía lentamente, pero hay acuerdos mundiales de intercambio de información, hay este reciente acuerdo mundial de poner un piso al impuesto a la renta. Yo creo que ahí hay buenas opciones de avanzar por el lado de la administración tributaria. Por otro lado, también está el tema, como hablamos, del impuesto a la minería, y luego está el gran tema de la simplificación de los mecanismos para las pequeñas empresas. Hemos terminado con un sistema en el cual hay 4 regímenes para las pequeñas empresas: el RUS, el RES, el RMTI, sí, y el impuesto a la renta regular. Hay un consenso en que este esquema de tener 4 cosas distintas, que las cuales tiene que ir pasando de uno a otro, no es lo más razonable. ¿La idea es unificar? Que necesitamos, sí, efectivamente, y la idea es unificar, tal vez tener un primer tramo más simplificado, que enganche con el impuesto a la renta. Eso lo estamos trabajando también con asesoría del Banco Mundial, que ha venido trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas desde anteriormente, pero efectivamente el mensaje principal ahí es simplificar y facilitarles la vida a los pequeños empresarios. E incluso ahora, sabes que con las nuevas herramientas informáticas, una de las cosas que se puede hacer es que incluso la SUNAT les prepara su declaración, ¿no? O sea,
obtiene todos los Eso datos. sería mucho más conveniente, ¿no? Porque a veces el problema es el tema burocrático más que otra cosa, ¿no? Efectivamente, pero ahora las nuevas herramientas de información permiten esto, ¿no? Hoy incluso a los contribuyentes de cuarta, quinta categoría, ya la SUNAT nos puede prehacer, ¿no? Nos junta todos los recibos que hemos hecho durante el año y ya nos da una propuesta de declaración jurada, ¿no? Eso se puede explotar mucho más todavía, ¿no? Tenemos muchas oportunidades con las nuevas tecnologías de la información. Y por ejemplo, ahora una de las ideas que tenemos es que no solamente la persona vaya a sacar su RUC a la SUNAT te lo puede otorgar, así como te da un DNI, así como vamos a tener una cuenta DNI, igual tenemos que tener un RUC, como quien dice, desde que ya estamos como ciudadanos. Sí, ya la SUNAT te lo otorga, ¿no? Ministro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Usted declaró ayer que la Asamblea Constituyente en estos momentos no es prioridad, ¿cierto? ¿Es una posición firme del gobierno o lo dijo usted de manera personal? Porque hemos escuchado al presidente en algunos discursos manifestar puede que él gobierna para el pueblo y que las promesas se cumplen. Entonces, esta ha sido pues una promesa de campaña, obviamente. Y en segundo término, ministro, justamente Vladimir Cerrón ha tuiteado hace cuestión de minutos respecto a esa declaración que usted hizo ayer, en el sentido de que, o se pregunta, ¿seguirán burlándose del pueblo que los llevó al poder? ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Mira, yo lo primero que me gusta recordar es que cuando el premier Bellido, y lo acompañamos todo el gabinete, el primero de Bellido hizo su presentación al Congreso de la República, presentó, según la Constitución, el programa general de gobierno de su gabinete y no incluyó en ese programa general de gobierno la Asamblea Constituyente ni ningún cambio constitucional. Ahora, el gabinete sí ha discutido la necesidad de un cambio constitucional en el sentido de tener un mejor equilibrio de poderes, porque este tema de la vacancia presidencial, que no está muy bien regulada, así como el tema de la cuestión de confianza, sí pensamos que es mejor tener un esquema en el cual haya mayor predictibilidad, mayor estabilidad y mejores posibilidades de concertación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Entonces sí hay cambios constitucionales que hacer. Y yo sí pienso que el tema más amplio de un pacto social, un nuevo pacto social entre los peruanos, es conveniente. Pero ahorita, en este momento, nuestra prioridad es cómo seguimos mejorando el tema de las vacunas y el enorme problema de la salud, la educación, el empleo. Sí, yo creo que eso está bastante claro. ¿Entiende que no debe ser una prioridad el tema de la Asamblea? Mira, yo he visto y hemos seguido y estamos muy alineados con todos los mensajes que ha dado el presidente de la República en todo el tema de promover la inversión privada, respetar la estabilidad jurídica, ¿no? Proteger la propiedad privada. El presidente Castillo lo ha dicho reiteradamente desde junio, julio, desde antes de ser electo y luego posteriormente, antes de ser proclamado y después lo ha dicho 3, 4 veces. Regresando de su viaje del exterior volvió a reiterar el mismo tema. En relación a la juramentación del nuevo gabinete, volvió a hablar del respeto a la inversión privada, pero la necesidad de hacerlo esto con responsabilidad social, avanzando en la diversificación productiva. Yo creo que hay un mensaje muy claro del presidente Castillo: cambios económicos con responsabilidad. ¿Y cómo asume, ministro, estas críticas de parte de Perú Libre? Le repito el tuit que ha colgado Vladimir Cerrón: ¿seguirán burlándose del pueblo que los llevó al poder? Hay otros voceros de Perú Libre que señalan que este gobierno está traicionando de alguna manera los intereses del pueblo y que se está yendo una especie de derechización o caviarización, como le llaman. Mira, yo creo que la dinámica política siempre tiene este tipo de situaciones, de críticas que uno debe entender y persistir en la línea de una amplia concertación, de una amplia unidad alrededor de un gobierno de cambios. Este es un gobierno que ahora estamos comenzando a pagar pensiones a las personas que han contribuido 10 años, cosa que no se había hecho nunca, y que es un acto de justicia social. Estamos iniciando una segunda reforma agraria que implica darle prioridad a la agricultura familiar, al campesino, hacerle sus caminos, darle su agua potable, hacer que el derecho a la salud y a la educación sea un derecho universal. Yo creo que estos son los cambios sustanciales que necesitamos en el Perú y alrededor de los cuales podemos lograr una amplia concertación, una amplia unidad del pueblo peruano.
Ministro Franque, volviendo a los indicadores macroeconómicos que usted dice favorables, porque incluso señala que algunos de ellos tienen ya el nivel superior a lo que teníamos antes de la pandemia, reconoce sin embargo que el empleo no se traduce de una manera directa y tenemos todavía un déficit ahí. Me ha mencionado a algunos sectores como el del turismo. ¿Qué se puede hacer para que los buenos indicadores económicos que usted señala signifiquen que los peruanos tengan empleo digno? Por supuesto, mira, el indicador del PBI, ya el dato, el número, no es una opinión mía, ¿no? El dato estadístico indica que ya el Producto Bruto Interno está por encima del nivel prepandemia. También es completamente cierto lo que tú dices, los datos estadísticos muestran que el empleo no se ha recuperado de la misma manera y esa es una gran preocupación del gobierno. Se está recuperando, pero todavía no, porque sectores como el turismo y otros que son intensivos en empleo de servicios están muy atrás, ¿no? Lamentablemente los turistas extranjeros todavía están llegando en una proporción muy reducida. Hay un problema mundial ahí, ¿no? En primer lugar, hay que tener una perspectiva macroeconómica, ¿no? Tenemos que empujar el conjunto de la economía para que crezca, y por eso nuestra insistencia en la inversión privada, en la inversión pública, en un programa de reactivación. Pero también hay que pensar en medidas específicas para sectores como el turismo. Hemos avanzado, por ejemplo, con este tema de los feriados largos, que ayuda un poco al sector, y el día viernes nos reunimos justamente el Ministerio de Economía y Finanzas con una quincena de gremios y de representantes del sector turístico, justamente para ver qué medidas adicionales podemos hacer, ¿no? Se ha ampliado el aforo en los restaurantes, se está revisando el tema de los transportes, cómo facilitar el aforo y las condiciones de protocolo en los transportes, y estamos estudiando otras medidas de impulso, de apoyo al sector. Por ejemplo, en el caso de quienes accedieron a créditos Reactiva, tendrían que ya comenzarlos a pagar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en relación a eso? Para el programa Reactiva se ha dado una posibilidad de reprogramación, es decir, el que sacó su crédito por un año tiene la posibilidad habilitada hace varios meses de ir al banco y decirles, denme un año más de gracia, o sea, no pagar nada durante 2 años, lo cual quiere decir que, digamos, un empresario turístico, digamos, que sacó su crédito Reactiva, digamos, en julio del 2019, ya muchos de ellos han pedido y no tienen que pagar nada sino hasta agosto del 2022, y pueden todavía pedir sus reprogramaciones de Reactiva hasta fin de año. Ya veremos cómo va la cosa el próximo año, si es que el sector turístico en particular requiere un alivio adicional, pero por ahora tienen la posibilidad habilitada de ir al banco, pedir su reprogramación y no pagar nada hasta, digamos, 2 años después de haber sacado el crédito, como los demás sectores, ¿no? Sí. Y en el FAE Turismo, que es un programa especial para el turismo, igual tienen una facilidad especial financiera en ese sentido. Ministro, ¿el Ejecutivo siempre, de todas maneras, va a solicitar facultades para legislar en materia económica? Bueno, eso es justamente lo que hemos estado discutiendo, es un acuerdo previo que tenemos y eso es precisamente lo que vamos a estar dialogando esta semana, bueno, la Premier, en algunos casos yo también, con las distintas bancadas para explicar el detalle y ver, ¿sobre qué puntos específicos van a legislar? Bueno, nuestras propuestas, que como digo son materia de conversación con las distintas bancadas, en primer lugar es el tema tributario, que expliqué anteriormente, ¿no? Cómo lograr mejores recursos para educación y salud. También queremos ver si es que incluimos otros temas como mejorar el sistema de compras estatales, que la verdad hay bastante por mejorar ahí. ¿Mejorar significa simplificar, menos candados? ¿Qué es lo que significa? Bueno, mejorar significa que hay una serie de barreras en las contrataciones del Estado, en las cuales lamentablemente muchos procesos se hacen demasiado lentos, demasiado burocráticos y luego no hay suficiente predictibilidad y se facilita la corrupción. Mira, por ejemplo, el tema de corrupción, déjame que te diga esto, es increíble. Todavía hoy una empresa puede pagar una coima y luego pasarlas en su contabilidad como si fuera un gasto y eso hacer que con eso pague menos impuesto a la renta. Hablando de uno de los temas que está incluido, a nuestro juicio, importante en la reforma tributaria. Y luego está todo el tema del Banco de la Nación, de cómo fortalecer su rol, que es un tema que también nos parece importante para que este Banco del Estado
con mejoras, afirmando su gobernabilidad, pueda tener un mejor servicio al público. Muchas gracias por su presencia en RPP. Sabemos que tiene una reunión a las 8:30, de manera que no queremos interrumpir el normal funcionamiento del Estado. Muchas gracias, señor Pedro Franque. Gracias por sus explicaciones. Después nos echan la culpa, Fernando, a todos los periodistas. Muchas gracias, Pedro Franque. Está bueno el paso de taquito. Gracias, Fernando. Gracias. Muy buenos días. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos a ampliación de noticias.